Hoy vamos a tener un tema bastante interesante titulado trascendencia. ¿Saben qué es trascender? Vamos a estar compartiendo en este tema y creemos y confiamos en Dios que va a ser de gran bendición. Cuando nosotros hablamos de trascender, estamos hablando de superarse a uno mismo. Estamos hablando de cuando la persona trasciende, es capaz de vencer cualquier obstáculo que se le pueda presentar. El trascender va mucho más allá de los temores, va mucho más allá de las propias circunstancias, va mucho más allá de lo que tus ojos físicos puedan estar viendo en el momento. Y nos queremos basar en el libro de Isaías, en el capítulo 55, versículo 8, donde dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Quizás es una cita bíblica que hemos escuchado muchas veces, pero en esta tarde queremos compartir bajo esa palabra trascender y partir de este versículo bíblico que Dios nos regala en su preciosa palabra, y es que sus pensamientos no son vuestros pensamientos. Los pensamientos de Dios no son los pensamientos tuyos, no son mis pensamientos. Dios dice en su palabra que Él tiene pensamientos más altos. Quizás nosotros llegamos a pensar en algún metraje, por decirlo así, en kilómetros, 100 kilómetros, 20 kilómetros, pero Dios no tiene límite. Dios trasciende más allá de lo que nuestros pensamientos pueden tener. Hay obra que Dios hace, ¿verdad? Pero hay momentos donde nos corresponde a nosotros tomar decisiones para poder trascender. Hay momentos donde somos formados a través de los procesos, y esa formación nos ayuda a trascender. Y este es el tema en esta tarde: trascendencia. ¿Cómo están tus pensamientos en este momento? ¿Qué límites te has puesto en medio de lo que puedas estar viendo a tu alrededor o frente de ti? Ahora, cuando Moisés muere, Dios le dice a Josué: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Pero cuando Moisés muere, quizás en el pensamiento de Josué tuvo el decir: bueno, Moisés murió y ahora ¿qué va a pasar? Hasta aquí llega el propósito de Dios. Pues no es así. Cuando Moisés muere, Dios dice: mi siervo Moisés ha muerto, le dice a Josué. Pero le dice a Josué: ahora levántate tú y pasa este Jordán con este pueblo. O sea, Dios, aunque estaba viviendo un momento Josué, porque Moisés había muerto, el propósito de Dios no se detenía ahí, sino que trascendía mucho más allá. Y por eso le dice a Josué: levántate y sé muy valiente. Era una decisión que a Josué le tocaba tomar. Era una decisión que no le correspondía hacerla a Dios. Era una decisión que le correspondía a Josué. A Josué le tocaba vencer el temor. A Josué le tocaba vencer la duda, vencer la incertidumbre, la tibieza, para poder trascender. Hay momentos donde quizás las situaciones quieren paralizar, pero es ahí
donde nos toca tomar decisiones, de esforzarnos y ser valientes para seguir trascendiendo al propósito que Dios tiene para nuestras vidas. El propósito que Dios tiene para nuestras vidas no se detiene en medio del desierto. El propósito que Dios tiene para nuestras vidas trasciende mucho más allá que nuestros propios pensamientos. Por eso Dios dice en su palabra: vuestros pensamientos no son mis pensamientos. Y es lo que nos toca pensar. Dios le dijo eso a Moisés: mi siervo murió. Pero toma una decisión, Josué, de esforzarte y de ser muy valiente. ¿Qué nos ayuda a trascender? El esforzarnos. ¿Qué nos ayuda a trascender? El no desmayar. ¿Qué nos ayuda a trascender? En creer en la palabra que Dios ha entregado a nuestras vidas. El no detenernos. Y en estos tiempos nos toca asumir y tomar posición de hijos de Dios con pensamientos que trascienden más allá de lo que podamos estar viendo en el momento. Necesitamos trascender. Hay una parte que Dios hace, pero hay otra parte que nos corresponde a nosotros. Dios le dijo a Josué: yo iré contigo y estaré contigo como tuve con Moisés. Pero yo necesito, Josué, que tú hagas algo. Y yo necesito que tú te esfuerces y seas muy valiente. Eso le dijo Dios a Josué. Ahora, ¿cuál es nuestra posición como hijos de Dios? Para nosotros poder trascender más allá ante cualquier situación. ¿Cuál es nuestra posición como hijos de Dios? El trascender supera los límites impuestos que tenemos o que son impuestos por cualquier situación que nos impiden perfeccionarnos. Se trasciende a partir de lo que uno es capaz de vencer. Eso nos ayuda a trascender. A partir de lo que nosotros mismos somos capaces de vencer. Vencer el temor. Vencer la tristeza, vencer la amargura. Hay situaciones que detienen, no dejan ver más allá de lo que Dios ya tiene escrito para nuestras vidas. Hay situaciones que quieren detener y que no nos dejan ver más allá de lo que Dios ha dicho y ha determinado para nuestras vidas. Porque cuando Dios determina algo para nuestras vidas, nada lo puede arrebatar de las manos de Dios, ni de los pensamientos de Dios. Tengan todos buenas tardes, saludos para todos nuestros amigos. Estamos compartiendo el tema trascendencia, que es muy importante y más para estos tiempos, es muy oportuno. Para nosotros en realidad es un tema muy oportuno y sé que también va a ser muy oportuno para todos ustedes. Y como decía mi esposa, Dios le habla a Josué, ¿verdad? Humanamente, porque es que humanamente a veces pensamos de que las cosas van a llegar hasta ahí. En estos días compartía con una persona que nos escribió para que oráramos por ella, y esta persona está fuera de aquí de la ciudad, entonces, y ella tenía temor de regresar a Barranquilla. Ella tenía miedo de regresar a Barranquilla. ¿Cuál era el temor que hay en el corazón de esta mujer? El temor de que su ministerio, el ministerio que Dios le ha dado, se detuviera por ese cambio de ciudad, por ese cambio de casa y de iglesia también. Y es que muchas veces pensamos, a mí personalmente me pasó, cuando Dios me trae de Venezuela hasta Colombia, cuando yo estuve acá y Dios me habla y ya definitiva me dice que me tengo que quedar acá,
yo pensé inmediatamente que el propósito de Dios o lo que ya Dios había diseñado para mi vida, eso se iba a estancar y eso iba a cambiar. Pero eso fue mi pensamiento humano, porque es que nuestros pensamientos siempre son limitados. Nuestros pensamientos siempre tienen como que ese límite, ¿verdad? Pero los pensamientos de Dios, como dice la palabra en Isaías 55:8, mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, mis caminos no son los caminos de ustedes. Entonces ya Dios ya tenía algo totalmente diseñado. ¿Para qué? Para que el ministerio trascendiera a un nivel mucho más alto. Y esta vez no lo iba a hacer yo solo. Sí, que es lo más hermoso de todo este testimonio. Y ¿sabes qué es lo hermoso? De que Dios me puso una compañera. Me dio una compañera, una esposa, una amiga, con la cual juntos pues estamos cumpliendo ese diseño a la cual Dios nos llamó. No lo entendía y pensé, yo dije, caramba, de tener un ministerio allá en Venezuela, de ser el evangelista de la iglesia, al venir acá y comenzar de cero, eso me golpeó, eso me pegó, pero también aprendí muchas cosas, ¿no? A través de toda esta vivencia, viví muchas experiencias hermosas. Le doy gracias a Dios por estas experiencias que me ha permitido vivir aquí en Colombia nuevamente, y una de ellas era prepararme, capacitarme para el ministerio el cual estamos ejerciendo hoy en día por su misericordia. Entonces, esta persona, igual que yo, se llenó de temor, porque piensa de que si va a cambiar de ciudad, tal vez su ministerio se va a detener. Y es que Dios, yo lo he dicho aquí varias veces, y es que Dios se vale de cualquier cosa, de cualquier circunstancia, ¿sí? Para cumplir su diseño en nuestras vidas. Aún la partida de un ser querido, de ahí, aún de eso que es doloroso, que de ahí también se vale Dios para hacer que nuestras vidas trasciendan, de que nosotros caminemos, perseveremos. Y lo más importante de esto, de trascender, de este tema que me llamó mucho la atención, y de la cual la Biblia estaba lleno de muchos hombres y de muchas mujeres que trascendieron, que dejaron una historia, que marcaron pauta, y que hoy en día sirven de ejemplo a millones y millones de personas que leen la historia de cada uno de estos personajes. Está Moisés, está Ana, está Débora, está Ruth, está Josué. Y me voy a detener en un personaje un momentico. Sí, me voy a detener en un personaje un momentico. Y en el Nuevo Testamento pues está Pedro, está Juan, está Pablo, el mismo Jesucristo. ¿Ok? Entonces, me quiero detener en el personaje de Ezequías. En Segunda de Reyes 18:5, Ezequías fue un rey que marcó pauta, ¿sí? Y que sirve de ejemplo para nuestras vidas. Y que este hombre fue mucho más allá, ¿sí? Trascendió. ¿Qué pasó con Ezequías? Dice en segundo libro de Reyes, capítulo 18:5, dice: ni después ni antes de él, o sea, de Ezequías, hubo otro como él. O sea, su vida trascendente giró en torno a 3 ejes fundamentales. Porque es que si nosotros queremos trascender, también tenemos que tener ejes en nuestra vida. Tenemos que tener puntos, ¿verdad? Focos principales, fundamentales, en la cual enfocarnos. ¿Para qué? Para que esa historia que tiene que cumplirse, una historia que está escrita por el dedo de Dios, desde tu nacimiento hasta, ya sea hasta nuestra muerte o hasta que Cristo venga, se cumpla. Entonces, este hombre, su vida trascendente giró en torno a 3 ejes fundamentales. ¿Cuáles fueron? Y te invito a que leas Ezequías capítulo 18 y ahí corroboras todo lo que estoy diciendo. Dice: 1. Hizo lo recto ante los ojos de Dios. ¿Qué hizo Ezequías? Desafió la actitud idólatra de toda Judá. ¿Por qué? Porque Judá estaba sumida en la idolatría.
Y este hombre derribó todos los altares de los dioses paganos, derribó la serpiente de bronce que Moisés había construido, había fabricado. Y todo esto él lo derribó. Él tuvo que enfrentarse a la actitud de todo un pueblo que estaba hundido en ese mundo de idolatría. Pero, ¿por qué? Porque él desde un principio quiso e hizo lo recto ante los ojos de Dios. Otro eje importante y fundamental es que en Jehová puso su confianza. El primero, hizo lo recto ante los ojos de Dios. Si tú y yo queremos trascender en la vida, nuestra mirada siempre tiene que estar puesta en los ojos del Señor. Si queremos trascender, tenemos que hacer lo recto ante los ojos de Dios siempre. Cada día en nuestra mirada, cada día, cada momento, cada segundo, nosotros tenemos que cuidar esta salvación tan grande que Dios nos ha dado. Cuidar esta salvación, ¿cómo? Haciendo lo recto delante de Dios, caminando rectamente, obrando rectamente, hablando rectamente. Y créame que haciendo esto abre camino a la trascendencia. ¿Sí? El primer punto. Segundo punto, dice que Jehová puso su confianza. Este hombre confiaba ciegamente en Dios. ¿Cómo lo compruebo? Lo compruebo de la siguiente manera. Este hombre se enfrentó a Sennacherib, el rey de Asiria. Y aunque Judá, el pueblo estaba sitiado en aquel entonces por un ejército más poderoso y más numeroso que Judá, este hombre no le importó lo que este rey pudiera hacer. Aún las palabras, las amenazas que este hombre lanzaba contra el pueblo de Dios, este hombre no se acobardó. ¿Por qué? Porque su confianza estaba puesta en Dios. O sea, él sabía por quién estaba respaldado, quién estaba con él. Eso es importantísimo. Entonces, si queremos otro punto para trascender en la vida, es poner nuestra confianza en Dios. O sea, no mires los carros, no mires el ejército, no mires el armamento, no mires la circunstancia. Siempre poniendo la mirada en Dios. ¿Para qué? Para lograr nuestros objetivos diseñados por el dedo de Dios. Otro punto. Tercero, que Ezequías guardó los mandamientos de Dios. Entonces son tres puntos importantes que nos ayudan en la vida a trascender, a marcar historia. Ahora, ¿qué es trascender? Como decía mi esposa, vencer los miedos. Dios está llamando gente osada. Dios está llamando gente intrépida, gente atrevida, gente que no le tenga miedo a las circunstancias ni a nada. Gente que ponga la confianza en la palabra del Señor, ponga toda su confianza en Dios, que se atreva a abrir la boca, que se atreva a predicar, que se atreva a declarar, que se atreva a pelear la buena batalla de la fe. Esa es la gente que Dios quiere y la gente que Dios quiere ver. Ese corazón atrevido, pero atrevido para las cosas buenas, atrevido para las cosas que le agradan a Dios, atrevido para las cosas que edifican, ¿sí? Atrevido para enfrentarse aún a aquellos apóstatas que cada día se levantan más y más. Se necesita gente atrevida, que se paren en la brecha, que se paren en la línea y se paren firme. Gente osada. ¿Quiénes trascienden? La gente osada, la gente atrevida. O sea, mientras las circunstancias cambian, mientras el entorno cambia, el diseño de Dios no va a cambiar. El diseño de Dios no va a cambiar. Ya eso está escrito para ti. Y lo que Dios ha escrito para ti se cumple en el sí y en el amén. Se va a cumplir. ¿Pero qué? Como decía mi esposa, o sea, es parte y parte. Dios hace su parte, nosotros tenemos que hacer la nuestra. Queremos trascender, queremos hacer algo en la vida. Algo que marque la historia. Y es que no tienes que hacer tanto escándalo, simplemente sirve, trabajas, sirve al Dios que te llamó.
Y Él se encargará del resto. Él se encargará de preparar el escenario. Él se preparará de llevarte al lugar donde te va a catapultar al éxito, donde te va a catapultar el ministerio, donde te va a lanzar. Mire, yo conozco la historia de alguien bastante conocida, y esta persona recuerdo yo de que es una salmista, una voz hermosa, preciosa, y esta mujer intentó buscar por sí humanamente la promoción, pero no buscaba la promoción de Dios, sino la promoción del hombre. ¿Qué pasó? De que aún participó en un evento de... como Factor X, ¿no? Sí, un evento secular. Sí, un evento secular. Y esta persona participaba ahí. Y yo me acuerdo de que el último día que ya era la final, yo estaba en el apartamento y Dios habló a mi vida. Y Dios me dijo, no va a ganar. Porque entonces Dios me dijo, ¿por qué? Porque está buscando la promoción del hombre y no la mía. Y yo me quedé así, yo decía, ay, santo Padre. Efectivamente, al ratico, boom, me pregunté, ¿cómo le fue? Me dijeron, nada, descalificado. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces queremos trascender por nuestras propias fuerzas, queremos trascender buscando fama, buscando reconocimiento de hombre, buscando gloria de hombre. Y ahí sí estamos mal. Estamos muy, pero muy mal, muy equivocados. Créeme que de ahí, de la pista de arranque, no vas a salir. Porque no es la manera como Dios funciona, como Dios trabaja. ¿Amor? Sí, o sea, no es la manera como Dios trabaja, y por eso traigo a colación otra vez a Josué. Cuando Dios le dice a José, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino le dice, y meditarás en él de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esto nos ayuda a trascender, a meditar en este libro que Dios nos ha dejado, a meditar de día y de noche. Le dijo Dios a Josué. En pocas palabras, Josué, meditando en este libro de día y de noche, podrás tomar las mejores decisiones, y esas decisiones te van a ayudar a trascender. Esas decisiones, meditándolas bajo este libro de la ley, te hará prosperar en tu camino y todo te saldrá bien. Para trascender necesitamos ir guiados del precioso Espíritu Santo. Necesitamos ir guiados para poder caminar, para poder avanzar, para poder conquistar, para poder alcanzar. Amén. Ahora, ¿quiénes no trascendieron en la Biblia? También hubieron personas que no trascendieron en la palabra. Muchos, ¿sí? Me acuerdo de unos, los hijos de Elí. Estos hombres no trascendieron. ¿Por qué? Porque hacían lo malo delante de los ojos de Dios, ¿sí? Desobedecían las ordenanzas y lo que ya Dios había establecido. Entonces, ¿por qué? Porque buscaban satisfacer su hambre. Porque ellos se comían y abusaban de las ofrendas y de los sacrificios. No había reverencia, no había respeto por las cosas del Señor. Así es. Entonces, ¿qué pasó? De que estos hombres nunca trascendieron, siempre se quedaron ahí. Y eso nos deja una gran enseñanza también. Nos deja una gran enseñanza de aquellos que no pudieron trascender. ¿Qué enseñanza? De que sabemos de que agarrado de Dios todo es posible. Y que lejos de Él nada, absolutamente nosotros no podemos hacer nada. Nada, absolutamente nada. O sea, solamente agarrados de la mano de Dios. ¿Quiénes no trascienden? Aquellos que se echan en un rincón a llorar y se pasan la vida llorando, creyendo de que ahí arrinconados van a encontrar el éxito, que van a encontrar la trascendencia, que van a encontrar muchas cosas. No, llorando no vas a
conseguir nada. Tú tienes que activarte, tú tienes que despertarte. Tú no te puedes quedar en el punto de salida. Tú tienes que salir, tú tienes que correr. Para poder ganar, tú tienes que salir y correr al mismo tiempo que todos. Y en el transcurso de camino pasártelo para poder llegar a la meta y ser el primero. Pero tú no puedes ganar si nunca sales. Así es. Tú no puedes ganar si nunca te lanzas. Entonces, por eso decíamos de que se necesita de gente osada, se necesita de gente atrevida para que alcance los objetivos, las metas, los sueños y el propósito de Dios también sea cumplido en nuestras vidas. Amor. ¿Quiénes también nos trascienden? Aquellos que dejan que su vida sea dirigida por la inconformidad. Totalmente. Tenemos un ejemplo del pueblo de Israel, cuando sale con Moisés y hubo un momento donde tenían sed y empezó la inconformidad en este pueblo, empezó la queja en este pueblo. Le dicen a Moisés que llevan 3 días, que tienen sed y encuentran un río, encuentran un mar y resulta que era un río de aguas amargas. Entonces esa circunstancia que estaban viviendo los hacen expresar una inconformidad. Y cuando hay inconformidad en la vida de alguien, no puede trascender, porque deja que esa inconformidad dirija su vida y no puede ver mucho más allá de lo que realmente hay. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Este pueblo empezó en la inconformidad en contra de Moisés, que aún llegaron a la murmuración, y Dios le dice a Moisés: tira este árbol en el agua, y resulta que el agua se colocó dulce. ¿A dónde quiero ir? Dios tiene el control de todo. Pero dice la Biblia que Dios los quería probar. Esta circunstancia que estaban viviendo los hizo expresar inconformidad. Y cuando hay inconformidad, también detiene y no te permite trascender, no te permite avanzar. La inconformidad detiene. La inconformidad no deja ver más allá de lo que Dios ya tiene estipulado para nuestras vidas, cuando ya Dios tiene el control de nuestras vidas, de cualquier situación que podamos estar viviendo. Entonces los invitamos en esta tarde a que meditemos sobre cómo estamos dirigiendo, cómo estamos llevando nuestras vidas, que no estemos cayendo en expresiones o no estemos cayendo en actitudes aún de inconformidad, que lo que van a hacer es detener y no van a permitirte trascender a lo que Dios ya tiene estipulado para tu vida.